durante el fin de semana, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aclaró cuál es la solución con los liceos Bicentenario tras el revuelo político que tuvo el anuncio de una reducción de los aportes a este tipo de establecimientos. Y es que pese a haber declarado esta semana que el programa de financiamiento a estos liceos Bicentenario va a ir teniendo año a año menos recursos asociados, porque los compromisos se van terminando, los alcances de sus declaraciones llegaron a hacer pensar al ambiente político en un fin definitivo de estos 320 centros educacionales a lo largo de todo el país. De hecho, esa interpretación causó la preocupación de distintos sectores, por lo que el mismo ministro zanjó la discusión. Los liceos bicentenarios no solo continuarán existiendo, sino que serán apoyados y acompañados por el Estado, al igual que todos los establecimientos públicos del país que reciben financiamiento estatal, señaló justamente el ministro de Educación. Hay un anuncio de reducción de dineros, pero también una confirmación de su continuidad, y desde la derecha al menos han rechazado esa reducción con envío de cartas al gobierno. Vamos a tomar contacto con el diputado Stefan Schubert, independiente de la bancada republicana y también integrante, y aquí es muy importante, por eso está en esta discusión, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Diputado, lo primero, ¿qué le parece ya el anuncio completo, podríamos decirlo, del ministro de Educación, quien confirma que si bien va a haber una reducción en cuanto a los aportes directos a los liceos bicentenarios, el apoyo va a seguir por parte del Estado, pero no solo a los liceos bicentenarios, sino que también a todos los establecimientos educacionales que reciben aportes estatales? Bueno, parece un poco confusa la explicación en varias etapas que hace el ministro respecto de esta consulta muy lógica que hicimos en la comisión cuando estamos viendo el presupuesto de educación para el próximo año. Justamente surge esta consulta dada la baja importante de aporte al ítem o al concepto de liceo bicentenario. Y en su oportunidad el ministro lo que señaló fue que no habiendo más convenios, o sea, no habiendo nuevos liceos que entren a este programa especial de liceos bicentenarios, el presupuesto del ministerio para los liceos año a año va a ir disminuyendo. Con posterioridad dijo a la prensa que él no estaba muy de acuerdo o tenía algunos reparos respecto del programa del liceo bicentenario, y luego dice que estemos todos tranquilos que los liceos van a seguir estando financiados, y recientemente el ministro Marcel, según señala la prensa, dice que el presupuesto para los liceos bicentenarios no va a bajar. Así que la verdad es que no tengo mucha claridad todavía respecto de qué es lo que en definitiva quiere decir en estas distintas etapas el ministerio. Lo que sí está claro es que el presupuesto disminuye según el proyecto que presenta el gobierno, y disminuiría porque no va a incorporarse nuevos liceos a estos programas bicentenarios. Y esa es una discusión muy interesante por dos motivos. Uno, porque el ministro lo que dice es que el aporte y la preocupación del Estado va a estar con todos los liceos, no solo con los liceos bicentenarios. Pero luego se entiende también que estos liceos bicentenarios son los que los apoderados prefieren. De la educación pública, un grueso se va o quiere siempre ir a los colegios particulares subvencionados, un 60% de la matrícula. Y el 26% restante precisamente quiere colegios bicentenarios. ¿Por qué? Porque son liceos que están en una condición de una calidad mejor y superior, y es a la que los padres aspiran, lo que los apoderados aspiran. Entonces, el señalar que no va a haber más convocatoria y que tiene ciertos reparos y que por el contrario toda la educación pública bicentenaria no va a recibir atención del Estado, quiere decir que no va a haber colegios, no va a haber más iniciativa para nuevos colegios de excelencia como los bicentenarios, sabiendo que a lo que todo alumno aspira es precisamente llegar a un colegio de esa categoría. O sea, estaríamos nivelando hacia abajo en lugar de nivelar hacia arriba. Y esa discusión creo que es importante y es bueno que la tengamos ahora. Y ahí, diputado, justamente ya se entra en una discusión de fondo. Ya está la polémica un poco, entre comillas, zanjada, porque es lo mismo. Hay una confusión, pero finalmente donde se queda en el papel, que es el proyecto de presupuesto que están analizando obviamente todas las comisiones, es que va a haber una reducción en la partida del Liceo Bicentenario, justamente porque no se han sumado más. Y ahí vienen dos preguntas. Uno, ¿qué pasó, cree usted, con los liceos bicentenarios que no se han seguido sumando? ¿Hubo tal vez un estancamiento por la pandemia, para culpar a alguien que es la pandemia, o derechamente es un programa que tal vez los sostenedores, no los sostenedores, porque es el Estado finalmente, los encargados, las municipalidades tal vez, por ejemplo, no les ha interesado tal vez subir el nivel para llegar a ser liceo bicentenario? Ahora con esto, mucho menos tal vez.
Bueno, es difícil porque efectivamente tenemos la pandemia por medio y eso detuvo muchos planes y muchos proyectos que estaban en curso. No sabría yo, no podría asegurarle que esto se deba a la pandemia. Lo que sí está claro es que no ha habido una nueva convocatoria, que fue lo que Ya. dijo el ministro. El ministro ocupó esa palabra, no ha habido nueva convocatoria, es decir, no ha habido un llamado nuevo. La pregunta es, ¿no ha habido un llamado porque no correspondía o no ha habido un llamado porque este gobierno no quería hacerlo o el gobierno anterior al momento de salir no lo quiso hacer? Eso es lo que no está claro, porque la verdad es que, como le decías, han habido respuestas como escalonadas, ¿no es cierto?, a lo largo por Twitter, por prensa, o lo que dijo el ministro en la comisión donde le hicimos la pregunta respecto al financiamiento, pero lo concreto es que no ha habido nuevas convocatorias. Lo que sí, la pregunta es por qué no hay nuevas convocatorias, siendo que son esos los liceos que están funcionando mejor, lo que los padres prefieren precisamente porque ahí se asegura una buena calidad. Y en lugar de decir, vamos a preocuparnos de toda la educación, tal vez deberíamos aspirar, y esa es la discusión interesante, que todos los liceos puedan ser bicentenarios, los que no son colegios particulares subvencionados ni particulares, todos aspiren a la calidad de bicentenario, en lugar de dejar que este programa de alguna forma vaya muriendo, que es lo que se entiende, ¿no es cierto? No va a haber nuevas incorporaciones de liceos y por lo tanto nos va a quedar la educación normal, no bicentenaria, y creo que eso puede ser un error para la calidad. Aquí tenemos que centrarnos siempre en la calidad, más allá de las ideologías o de las miradas políticas. Eso es importante. Lo primero, rápido, el ministro tiene que ir a contestar obviamente por lo que es el presupuesto, como lo han hecho, por ejemplo, otros ministros en las comisiones. ¿Cuándo tienen programado juntarse con el ministro en la comisión para que también responda, por ejemplo, esta duda, que lo más probable, como usted lo dice, no es solo de los parlamentarios de derecha, es de todos los parlamentarios y también de los padres? Sí, efectivamente, la duda no saltó de un sector político ni de la oposición, saltó de varios. Y la educación Exacto. en general, la mirada es bastante transversal y por eso está la duda. Esta pregunta se le formula precisamente en la comisión donde estamos viendo el presupuesto para el próximo año. O sea, ahí surge esta consulta. Él da esta explicación y también, bueno, le consultamos sobre muchas cosas del presupuesto, al punto que quedaron de hacer llegar una minuta con el detalle de por qué hay una fluctuación de algunos ítems que suben y otros que bajan, lo que es normal, digamos, pero tiene que tener una explicación suficiente. Y dentro de ello también está este punto que fue lo que luego en la prensa repercute y por lo tanto se sigue conversando esto. Esperamos que el ministro zanje de forma definitiva qué es lo que va a ocurrir, pero lo que sí entiendo yo después de todas las explicaciones es que no va a haber incorporación hoy día de nuevos liceos y eso va a hacer que el presupuesto vaya disminuyendo, pero los liceos que son ya bicentenarios van a seguir siendo bicentenarios y van a seguir contando con el apoyo y con el financiamiento del Estado. Eso es lo que yo estoy entendiendo hasta hoy día. Exactamente, incluso, y ahí para entrar al detalle, el ministro Marcel dijo que no es que reduzcan los presupuestos en cuanto a que se les corte financiamiento, no, es que hay financiamiento especial por ser bicentenario que al parecer eso se va a reducir y funcionarían perfecto, se ha estabilizado, ok, pueden seguir funcionando. Diputado, y ahí viene el punto más de fondo que usted está explicando, que es, finalmente, estamos haciendo como Estado, podríamos decirle, una segregación entre liceo bicentenario y no bicentenario. Usted lo decía, la idea, al parecer, del gobierno es que todos los liceos, o que al menos todos reciban los mismos aportes. Por ende, el objetivo sería que todos serían bicentenario o ninguno. Usted dice nivelar hacia abajo. ¿Cómo se puede nivelar hacia arriba? Sé que usted no es de gobierno, con este presupuesto. ¿Usted ve alguna oportunidad, justamente como una crítica constructiva, a este nuevo presupuesto que se está presentando? Porque claro, hay una segregación y creo, esto es una visión personal, que el Estado no debería hacer una segregación entre liceos, pongámosle clase A y clase B. Sí, yo concuerdo con usted, pero justo yo creo que usted dio en el clavo, efectivamente, no debiera haber, si es educación pública, que el Estado diga yo aquí voy a poner todas las fichas y todos los recursos y aquí pocas o ninguna. Estoy de acuerdo con usted, pero lo que deberíamos aspirar es que si logramos tener liceos que suben su categoría, suben su calidad de educación, bueno, esa aspiración, una vez que funcione y que resulta, debería replicarse para todo el resto de los liceos. Eso sería nivelar hacia arriba. El problema es que yo lo que estoy viendo en la educación y en general la discusión respecto a distintos temas de educación es que aquí hay muchos intereses de muchos sectores y el discurso siempre es la calidad. Y uno siempre escucha la calidad de todos lados. No estoy hablando, no es una crítica al gobierno, es una crítica a la discusión de este punto y esta materia que es educación. Pero cuando tomamos decisiones, no siempre la decisión está pensando en la calidad, a veces está pensando en el interés de un sector. Yo le voy a dar dos ejemplos. Se acaba de votar a favor una ley que impide clausurar los colegios que han sido categorizados como insuficientes.
que tenían como sanción, luego de ser categorizados como insuficiente, después de 4 años se clausura porque ya no logró mejorar y no logró salir de insuficiente. Lo que se ha hecho a través de un proyecto de ley es eliminar esa cancelación. ¿Eso mejora la calidad de la educación? Yo creo que no, porque ¿qué incentivo tiene ese colegio en particular, ese liceo o esa escuela, en mejorar su calidad para salir de esto, para evitar la clausura? Ninguno, porque no va a evitar la clausura, no va a haber clausura. Entonces, es preocupante cuando tomamos decisiones pensando en un sector en que puede haber desempleo, en que va a ser una complicación la matrícula si cerramos un colegio. Obviamente cerrar un colegio es un problema y no es deseable, pero ¿qué vamos a hacer a cambio? ¿Condenar a los niños que tienen la mala fortuna de estudiar en ese colegio, que van a tener que seguir estudiando a pesar de que todos sabemos que es insuficiente porque la sanción de la clausura ya no se le va a aplicar? ¿No habría sido más lógico, y volvemos a lo mismo, nivelar hacia arriba y hacer todos los esfuerzos para no tener que llegar a la clausura porque logramos sacar este colegio de su calidad insuficiente? Pero no, se elimina la sanción de la clausura. Entonces, el discurso es, vamos a velar por la calidad, pero aquí no estamos velando por la calidad, estamos ahorrándonos una complicación, un problema, desempleo, que claramente son indeseables, pero que hay un punto donde tenemos que tomar decisiones que no son fáciles. Entonces, en la discusión respecto a la educación, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por despolitizarla, por sacar también las ideologías y velar siempre por la calidad, y por eso yo creo que estas votaciones son relevantes y tenemos que pensar muy bien qué va a pasar. Es lo que ocurrió hoy día con la evaluación docente, que es otro ejemplo. Se elimina la evaluación docente para este año. ¿Es bueno para la calidad de la educación no evaluar? Yo creo que no. Hay otros elementos que se consideraron, pero en ese caso no fue la calidad de la educación. Yo creo que tenemos que empezar a actuar en virtud de velar por la calidad de la educación y luego hacernos cargo de los otros asuntos. Eso mismo le voy a consultar, porque está esta votación, ya se despachó la ley que suspende la evaluación docente 2022. Hay argumentos obviamente que se entienden, incluso el gobierno con el gremio de los docentes estaban unidos en esto que avanzara, pero claro, queda ahí la pregunta finalmente, ¿qué es lo que se está sucediendo con medir la educación, la calidad, que es lo que todos reclamamos en nuestro país? Y ahí, diputado, usted que ha tenido conversaciones con el Ejecutivo, y tal vez ustedes como parlamentarios, ¿han motivado algún proyecto de ley que pueda elevar de alguna forma la calidad de la educación en nuestro país? El gobierno, por ejemplo, con esta suspensión, perfecto, ¿cómo se va a compensar para el año 2023? ¿Cómo se va a medir? Porque estamos, además, en una situación de que durante la pandemia no sabemos qué pasó. Cuando volvieron todos los alumnos hubo mucha violencia, mucha falta de infraestructura también, mucho reclamo por esa falta de infraestructura, mucha deficiencia. Entonces, estamos, parece que entrando en un limbo de que no sabemos cómo estamos, pero tampoco queremos saber cómo estamos, pero todos queremos nivelar para arriba, pero no sabemos cómo. Bueno, yo creo que hay una crisis en materia de educación y yo creo que también este cambio, como usted sabe, es un proceso que estamos todavía en el proceso de desmunicipalizar la educación pública, ¿verdad? Y llevarlo a estos LEP, que es una política pública que buscaba sacarlo de las municipalidades porque algunas funcionaban muy bien y hacían muy bien el trabajo y otras no lo hacían tan bien. El problema está en que esto lleva un tiempo, se implementó de una forma inapropiada, demasiado rápida, pero ya nos estamos dando cuenta que esa política pública no está dando buenos resultados, que está significando un alto costo con no muy buenos resultados y no deja satisfecho a nadie, ni a los profesores, ni a los funcionarios de los colegios, ni a los apoderados, ni a los alumnos. Entonces, tiene sentido que sigamos impulsando políticas públicas costosas que demandan el mover de un ministerio grande como el Ministerio de Educación y que estamos viendo que no está funcionando. Entonces yo veo que nos estamos a veces llenando de distintas políticas prácticas que no nos llevan a mejorar la calidad de la educación. Y ahí rápidamente, porque nos queda un minuto, ¿cuál sería la solución justamente en el mediano o largo plazo que usted propone, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, yo no soy gobierno como para resolver el asunto y es el gobierno el que ha estado planteando las medidas y el que lleva, ¿no es cierto?, la agenda respecto a las leyes en materia de educación. Yo le planteé al ministro en la Comisión de Educación, con ocasión de esta discusión precisamente del término de la evaluación docente, que se transformara y que no se dejara de evaluar, pero que se transformara a una evaluación simplificada, que lo que hiciera fuera justamente evaluar cómo estamos a la vuelta de la pandemia, precisamente por lo que usted acaba de mencionar, debido a la violencia que existe en los colegios y en la sala. Entonces la idea era evaluar cómo estaba el profesor y el alumnado en aula, en su relación, en su forma de relacionarse, para entonces poder adoptar buenas políticas públicas respecto al problema que tenemos con la violencia que está de alguna forma instalándose en los colegios. Y esa propuesta fue desechada por el ministro. Me dijo, no, lo que nosotros queremos es eliminar la evaluación. Está bien, yo le digo, ok, hagámoslo este año, pero hagamos esta otra evaluación en su reemplazo. Perfecto. No la vamos a hacer. Y no la hizo. Entonces, eso habría sido un buen insumo
precisamente para el conflicto de violencia que tenemos hoy día. Perfecto, diputado. Stefan Schubert, diputado de la Comisión de Educación, justamente por estos problemas con los liceos bicentenarios y también la educación en nuestro país. Gracias por esta conversación en Chilevisión Noticias. Muchas gracias, esté muy bien. Que esté muy bien, buenas noches. Vamos a ir